Dentro de la clasificación de suelos tenemos que tener en cuenta que existen diferentes suelos con similares propiedades que pueden ser clasificados en grupos, subgrupos de acuerdo a su función ingenieril. Los sistemas de clasificación proporcionan el lenguaje común para expresar de esta manera concisa las características generales en los suelos, los cuales existen de variedad infinita sin discrepancia, sin descripciones detalladas. Este punto a donde se refiere a que puedan ser clasificados en grupos o subgrupos de acuerdo a su función ingenieril hace referencia a que nosotros tenemos diferentes clasificaciones de suelo acorde a lo que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, existe clasificación de suelos para la parte de agronomía. Agronomía tiene su propio sistema de clasificación que no es tan detallado como el que nosotros ocupamos. Ellos, por ejemplo, dicen que su suelo es, solamente dicen que es arena, arcillosa, o dicen solamente que es arcilla, o dicen solamente que es arena, pero no me dicen nada más. Eso es lo que habla una descripción física en la parte de agronomía o en la parte que tiene que ver con otra rama de ingeniería. En cambio, nosotros tenemos una que es la clasificación por el sistema ASTO, que el sistema ASTO me dice que esta clasificación es exclusiva, o bueno, tiene una predominancia, fue diseñada para trabajarse en el área de carretera, aeropuertos, carreteras, calles. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es para esta característica? Porque cuando tu suelo te dice, por ejemplo, es un suelo A3, más abajo te dice que es una arena fina, y más abajo en la clasificación te dice, por ejemplo, bueno para subbase. Entonces, si se dan cuenta, este sistema de clasificación me está dando una propiedad específica. ¿Para qué? Para el uso ingenieril, para la función ingenieril. ¿Cuál es la función para la que fue establecido, crear este método para ocupar en carretera? Entonces, por ejemplo, si yo veo, si hago una clasificación a través del sistema ASTO, quiere decir que la clasificación la estoy ocupando con el fin de que se pueda ocupar para un trabajo en carretera, ya sea para pavimentación de calle, construcción de terraplenes, cualquier uso que tenga que ver con carretera. Después el otro sistema conocido también, que es el sistema unificado, el SUC, que este sistema ya es un poquito más amplio, se puede ocupar en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque el sistema de SUC es un poquito más detallado con respecto al sistema ASTO. Por ejemplo, para que me entiendan por qué es más detallado, porque de esta misma clasificación, en el sistema unificado puede denominarse, por ejemplo, como SM, SW o SP. Pero, por ejemplo, SM en el sistema unificado significa arena limosa. SW en el sistema unificado significa arena bien graduada. SP significa arena pobremente graduada. Entonces, por ejemplo, lo que es para la ASTO un solo suelo, para la SUC pueden ser hasta diferentes tipos de suelo. ¿A qué me voy? Que el uso ingenieril que tienen, por ejemplo, del sistema unificado es más específico para trabajos más que demandan un comportamiento de análisis diferente. Por ejemplo, el tema de edificaciones, muro de contención u otros elementos. A eso se refiere esta parte donde me dice que nosotros lo que tratamos de agrupar los suelos en función al uso que yo le quiero dar, ¿ya? Si yo quiero clasificar mi suelo por usar de carretera, entonces bueno, me baso en el sistema ASTO. Si mi uso de clasificación va a ser para otro, por ejemplo, para estudios de suelo, para análisis de permeabilidad de suelo, para construcción de una represa, entonces ya me baso con este sistema unificado. Porque considera diferentes aspectos que son cruciales en la clasificación de un tipo de suelo. Como por ejemplo en este caso acá, nosotros vamos a ver que la equivalencia de este A3 con respecto al unificado pueden variar entre estos tres tipos de suelo. ¿Y eso por qué? Porque cada sistema tiene un fin en específico. Lo mismo, por ejemplo, si nos vamos con el tema de agronomía, esta arena
puede convertirse igual en 3 o hasta en 4 tipos de suelo con respecto al sistema unificado o con sistema ASTO. Porque cada sistema de clasificación tiene una particular, tiene un fin. Pero por eso dice también que en el tema de la clasificación, lo que nosotros tratamos de hacer es una caracterización una clasificación acorde a la función o al uso ingenieril que yo le quiero dar. Pero no es una clasificación que me diga si el sistema osificado me dice que es arena limosa, no quiere decir que de ley va a ser ese tipo de suelo. Va a depender en qué contexto yo quiero saber el tipo de suelo, si es un contexto de agronomía, es un contexto de carretera, o para qué necesito el tipo de suelo. ¿Ok? Entonces se refiere esta parte que habla en el tema de que nosotros lo vamos a agrupar esto de manera que va a estar de acuerdo a la función que va a tener la clasificación. Por eso dice que existe una variedad infinita sin descripciones detalladas, porque hace referencia a que hay diferentes sistemas de clasificación. En algunos países, por ejemplo, para algunos usos, por ejemplo Brasil también tiene su propio sistema de clasificación, Alemania tiene el sistema DIN, si no mal me equivoco, para clasificar los suelos, pero como le digo, cada sistema que uno elabora, lo elabora con el fin de alguna característica en específico. Trabajas en carretera o, por ejemplo, puedo clasificar suelo para uso, por ejemplo, como represas o depende de lo que yo quiera hacer. Pero para eso vamos a ver qué tiene que tener un sistema de clasificación para que yo pueda elaborar una base. Entonces aquí hablamos también la mayoría de los sistemas de clasificación de suelo fueron desarrollados con propósitos ingenieriles y están basados en un simple índice de propiedades tales como la distribución de tamaños de partículas y la plasticidad. En esta parte de acá tomen en cuenta esto que dice acá. Dice, están basadas en un simple índice de propiedades tales como la distribución de tamaño de partículas y la plasticidad. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo, distribución de tamaño de partículas? ¿Cómo yo determino la distribución de tamaño de partículas? Con un ensayo de granulometría. ¿Y cómo determino la plasticidad de un suelo? Con un ensayo de límite de Atterberg. Los límites de Atterberg, los más conocidos son el límite líquido y el límite plástico, que son los que nos van a servir. En los límites de Atterberg en realidad son 5 límites de Atterberg, pero solamente nosotros manejamos los más comunes, son 2, que son el límite líquido y el límite plástico. Entonces estos dos elementos van a ser los pilares que me van a ayudar a mí a clasificar mi suelo en cualquiera de los sistemas ingenieriles que nosotros veamos, que son el sistema ASTO y el sistema unificado, que vamos a ver más adelante. Dice, pero pese a que varios sistemas de clasificación están actualmente en uso, ninguno totalmente es definitivo para cualquier tipo de suelo y para todas las aplicaciones posibles debido a la amplia diversidad de propiedades de los suelos. Por eso les explicaba hace un momento que la clasificación de suelos que nosotros manejemos va a depender de su uso, pero no quiere decir que sea a ojos cerrados, o sea, que sea la ley lo que me diga ese sistema de clasificación, porque mucho va a depender, como dice, de la propiedad que tenga el suelo. No es lo mismo que yo clasifique un suelo que se encuentre aquí en la ciudad, que yo vaya y clasifique un suelo que se encuentre en otro departamento o en otra región. Yo por el sistema unificado puedo decir que la arena que tengo acá es un A3 o un SW y que la arena que se encuentra, por ejemplo, en Samaipata también es un A3, un SW. Pero ¿cuál es la particularidad? Si bien por el sistema van a cumplir con las mismas características, no quiere decir que la arena de aquí sea mejor que la de Samaipata o que la de Samaipata sea mejor que la de acá. Eso de aquí va a depender ya de propiedades químicas y de la forma que tengan las partículas. Por ejemplo, un ejemplo claro, el ripio es ripio tanto, por ejemplo, el ripio que se trae de Ibirgazamo o el ripio que se trae al lado de Cochabamba es ripio, es un agregado, que lo puedo clasificar y puedo decir el ripio que viene del lado de Cochabamba, de Yapacaní o Entre Ríos, por ejemplo, tiene el tamaño máximo de 1 pulgada. Lo puedo clasificar como ripio de tamaño máximo de 1 pulgada. Y el que traemos del río Piraí también puedo conseguir de 1 pulgada. Entonces, por un sistema de granulometría yo puedo establecer que los dos son básicamente ripios de 1 pulgada. Pero debido a la propiedad con la que fue elaborado cada material, van a tener diferentes rendimientos. Lo mismo pasa con los suelos.
No es lo mismo, por ejemplo, que yo saque una arcilla de aquí, por ejemplo, de zona del plan 3000, que me dé una clasificación, por decirle CL, que es una arcilla de baja plasticidad, y no va a tener el mismo comportamiento que yo vaya a sacar una arcilla de Urubó o la zona de Porongo, que también sea CL. Por ejemplo, la que está aquí, por ejemplo, en la zona del plan, como es una arcilla que tiene, vamos a decir que es una arcilla joven, porque no ha sido demasiado consolidada. Esta que es del plan, por ejemplo, va a tener una resistencia a compresión de 2 kilos. Y la misma arcilla que se encuentra en Urubó va a tener una resistencia. Son los mismos tipos de suelo, pero los lugares y las condiciones en las que se encuentran son diferentes. Entonces esa se referencia a la parte donde nos menciona de que no podemos encajar un suelo a un solo sistema de clasificación, y por más que consideremos estos aspectos en los sistemas de clasificación, mucho va a depender de otras propiedades que tenga el suelo, propiedades ya sea físicas o propiedades o bien de la procedencia del material que se tenga. Entonces, pero resaltar que lo que tenemos que tomar en cuenta para todo proceso de clasificación son estos dos ensayos, la granulometría y los límites de Achterberg, que esos ensayos van a ser cruciales para los sistemas de clasificación que nosotros manejamos en la parte de ingeniería, en la parte de la construcción. Bien, entonces, por ejemplo, esto es por ejemplo un ejemplo que yo les para que hagamos cuenta. Yo en ambos lados puedo sacar material y yo puedo decir que este material acá es arcilla y este también de aquí es arcilla, pero ambos materiales, si bien pueden tener propiedades similares en granulometría y propiedades similares en plasticidad, no quiere decir que van a tener el mismo desempeño. Como aquí se dan cuenta, básicamente yo me estoy basando en estos dos componentes para hacer una clasificación del suelo en los sistemas que manejamos actualmente. Pero como existe una variedad de propiedades en los suelos, hace que no tenga el mismo comportamiento de los materiales. Obviamente que si nosotros queremos meter más componentes en la clasificación, se puede. ¿Cuál es el tema? Si yo por ejemplo meto más componentes en un proceso de clasificación, al meter más variables voy a hacer más complejo el sistema de clasificación y lo voy a hacer más amplio. Por eso es que se limita puntualmente en estos dos elementos: el tamaño de las partículas y la plasticidad para definir el tipo de suelo. Ya de ahí, por eso existen otros ensayos, por ejemplo, como compresión confinada, CBR, ensayos de corte directo, para tener propiedades más específicas de ese tipo de suelo. ¿Ok? Pregunta, consulta que tengan hasta acá. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien. Bien, entonces, lo que yo le decía, en un sistema de clasificación de suelos tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, proponer o queremos manejar un sistema de clasificación, si lo queremos hacer, nosotros tenemos que tener ciertas características a tomar en cuenta para que se considere un sistema de clasificación. Vamos a ver las características. Primero dice, cada sistema debe incluir las propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos. Por ejemplo, en el sistema de la ASTO, en el mismo sistema de la ASTO me dice en la parte que si es bueno o es malo para suelos de capa base o subbase o subrasante, o me dice también si el suelo es permeable o impermeable. También en el sistema unificado me dan una referencia de las propiedades que se pueden obtener de los suelos. Entonces, tu sistema que quieres plantear tiene que indicar, si me vas a plantear un nuevo sistema, tienes que indicarme, obviamente que no va a ser preciso que me digas el valor de la resistencia va a ser este, pero sí que me dejes un rango de parámetros en el cual se puede encontrar ese suelo o los valores que puedas obtener. Porque el tema de la propiedad mecánica del suelo va a depender de otros factores, como son la compacidad del suelo, la densidad relativa, la consistencia del suelo, la consolidación, pero se puede llegar a ciertos parámetros en condiciones naturales. Entonces, un aspecto que hay que tener en un sistema de clasificación es que cada sistema debe de incluir propiedades mecánicas e hidráulicas. Otro punto, los sistemas deben reconocer que la clasificación de los suelos granulares parten del análisis granulométrico.
En esta parte, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vaya a clasificar un suelo con predominancia, para que se entienda mejor, de arena, eso se refiere a granulares, quiere decir que la clasificación de arenas básicamente va a depender en más de un 50% del ensayo de granulometría. O sea que cuando ustedes vean visualmente que su suelo parece más una arena por su textura que tiene, entonces lo que tienen que enfocarse es más en que hagan bien su ensayo de granulometría, porque la granulometría va a definir qué tipo de suelo, o sea, qué tipo de suelo granulares, o sea, qué tipo de arena es. En el caso de que, tenemos otro caso igual, cada sistema dará lugar a un registro consistente que permita evitar conflicto con la descripción del campo. A esto se refiere que los rangos que yo defina en mi sistema de clasificación deben estar claros y no se deben sobreponer. Por ejemplo, yo no puedo decir que, vamos a decir que si el tamaño máximo, que el porcentaje que pasa por el tamiz 200, no puedo decir que es menor o igual que 50. Y si esto se cumple, entonces va a ser arena. Y no puedo decir también el porcentaje, si el porcentaje que pasa es mayor o igual, es arcilla. Si yo hiciera este sistema de clasificación, aquí va a haber un conflicto, porque en ambos casos, ¿qué pasa cuando si el valor me sale exactamente 50%? Como yo he creado esa condición de que uno es menor o igual y el otro es mayor o igual, ¿qué pasa si me da exactamente 50? Voy a estar en un conflicto porque no voy a saber si va a ser arena o va a ser arcilla. Por eso dice que el sistema de clasificación debe tener registros consistentes que permiten evitar conflicto con la descripción en campo. También esto hace referencia de que cuando nosotros hagamos una clasificación de suelo, o sea, un sistema de clasificación, si el sistema de clasificación me va a decir que si cumple esta característica es arena, tanto en la clasificación que yo tenga como visualmente se vean que es una arena. Entonces por eso se tiene que tener bien claras las condiciones que me van a definir cada tipo de suelo. Entonces ese sería el tercer punto que yo tengo que tomar en cuenta si yo quiero redactar o quiero tener en cuenta presentar un nuevo sistema de clasificación. Lo más importante en un sistema de clasificación es proporcionar la máxima información normativa a partir de la cual puedan profundizar en una investigación. Quiere decir que si ustedes van a ocupar, por ejemplo, algún parámetro nuevo o como nosotros vimos en el anterior caso, básicamente la clasificación me va a pedir la propiedad que se ve, distribución de partículas, índice de plasticidad. Si yo quiero intervenir una tercera variable o otra variable diferente, la forma de cómo voy a obtener ese resultado tiene que estar normada. ¿A qué me voy? Por ejemplo, yo no me puedo inventar un método y voy a decir, por ejemplo, si quiero saber si es arena, voy a colocar, por ejemplo, mi suelo en una botella, le voy a echar agua, lo voy a sacudir y voy a ver si se asienta o no se asienta, por ejemplo. O sea, yo no puedo inventar un procedimiento empírico y decir, si se cumple ese procedimiento que yo estoy estableciendo, entonces se lo clasifica como arena o como arcilla. Tiene que ser un procedimiento normado bajo estándares internacionales para que los resultados que tú obtengas para saber si tu clasificación es arena o arcilla estén validados. Es por eso que, por ejemplo, en los métodos de clasificación que están vigentes, nosotros hacemos ensayos de contenido de humedad, granulometría, ensayos de plasticidad que están normados bajo normativas como la ASTO y la STM. Entonces a eso se refiere este punto A. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden ocupar esos mismos ensayos, pero definir otros parámetros diferentes a lo que tiene normativa. Por ejemplo, el sistema ASTO me dice que si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 es mayor a 35, ya es arcilla. En el caso del sistema unificado, si me dice el porcentaje que pasa por los tamices es mayor a 50, ya es arcilla.
Entonces cada método establece sus condiciones para definir arcilla o arena. Entonces, por ejemplo, quizás ustedes quieran proponer, bueno, en su método van a decir que en base a su experiencia y para las condiciones del suelo, si su material es mayor, qué sé yo, a 40%, ustedes ya lo van a clasificar como una arcilla o como un suelo fino. Hay que corregir un error en esta parte, que nosotros llamamos arcilla a todo de manera general. Vemos un lodo o un barro y le decimos, es arcilla. Si nosotros no hemos hecho una clasificación, ya sea a través de plasticidad o ensayos de hidrometría, lo que yo tengo que decir en realidad que esto es un suelo fino. Y dentro de los suelos finos se pueden encontrar arcilla, limo, coloide. Entonces, si yo no he hecho una descripción, por ejemplo, yo no he hecho una clasificación o ensayos de plasticidad, lo que tengo que decir, lo que tengo aquí es un suelo fino. ¿Qué suelo fino es? No sé, porque no he hecho el límite líquido ni el límite plástico para determinar el grado de plasticidad que se tiene, ¿sí? Entonces, como les decía, si ustedes quieren establecer un nuevo método de clasificación, su método de clasificación tiene que tener valores que sean claros para que no haya sobreposición entre clasificaciones. Tienen que tener en cuenta que tienen que ocupar ensayos que estén ya normados o hacer normal sus procedimientos que quieren desarrollar para establecer su nuevo sistema de clasificación. Y nosotros tenemos que acostumbrarlos que ya no hablar directamente como arcilla, sino como suelo fino. Entonces tenemos suelos granulares y suelos finos. Los suelos granulares se conocen básicamente a todas las arenas, de manera burda llamarlo, y los suelos finos a los diferentes tipos de arcillas que tenemos. Tenemos las arcillas, los limos, los coloides, y obviamente dentro de cada uno estos se subclasifican en media, alta y baja plasticidad. Pero para eso necesitamos hacer más ensayos. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, el opuesto al punto del tema de los suelos granulares, dice: los sistemas deben reconocer que las propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos finos, o sea, lo que les mencionaba yo acá, dependen de la característica de plasticidad. Entonces, lo opuesto a las arenas, que en las arenas depende de granulometría, pues en el opuesto de la arcilla o de los suelos finos, perdón, depende de la plasticidad. Y si volvemos a recordar lo que hablábamos hace un momento, nosotros decíamos que las dos propiedades que voy a tomar en cuenta son la distribución de tamaño y la plasticidad. Distribución de tamaño y plasticidad. Entonces, en los suelos finos o suelos que digamos lo conocemos nosotros como suelos arcillosos, el principal componente que va a definir el tipo de suelo va a ser la plasticidad, o sea, límites de Atterberg, límite líquido y límite plástico, los principales. Y en el caso de granulometría, el principal que va a definir el tipo de suelo granular va a ser el ensayo de granulometría o la distribución granulométrica. ¿Ok? Y finalmente, el último punto: cada uno de los sistemas tiene su campo de aplicación según la necesidad y el uso que lo haya fundamentado. Entonces, por eso es lo que yo les decía: si ustedes quieren proponer un sistema de clasificación para, por decirlo, un proyecto en específico o un uso en específico, entonces ustedes deberán definir las condiciones en las cuales van a llamar arena o arcilla. Por ejemplo, en el caso que ustedes quieran, por decirles, proponer un sistema de clasificación para suelos de una región en específica, bueno, entonces ustedes no necesariamente tienen que clasificarlo en 10 o 12 tipos de suelo. Va a depender de cómo les va a afectar en su uso. Por ejemplo, en carretera, su uso va a depender netamente del uso en el terraplén, que es su base, capa base y su rasante. Si ustedes tienen otro uso, por ejemplo, si hablamos de permeabilidad o un uso, por ejemplo, que tenga que ver con cambio de volúmenes, entonces ustedes pueden clasificar los suelos en base a qué tanto cambian de volúmenes ciertos suelos. Entonces ustedes ya pueden presentar un nuevo sistema de clasificación, pero fundamentando cuál va a ser su uso o por qué lo hicieron. ¿Sí? Preguntas hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿No hay consulta? ¿Hay algunas arcillas que todavía no se hayan clasificado? Lo que no es que no se haya clasificado. Lo que se trata de hacer en los sistemas de clasificación
es tratar de encasillarlas en ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando tú dices, si vamos avanzando un poco más, por ejemplo, en el sistema ASTO, tienes el A75, el A76, no me equivoco, que son los suelos más arcillosos. Pero como decíamos hace un momento, va a depender mucho de qué propiedades tenga ese suelo. O sea, yo lo que puedo hacer es mi arcilla que tengo, la puedo encasillar en ese. Pero puedo decir que es una arcilla, por ejemplo, de alta plasticidad. Pero si es una arcilla que no se ha descubierto, entonces lo que tú podrías hacer es investigar más sobre esa arcilla y decir, bueno, esta arcilla que se descubrió de esta zona se clasifica dentro de los sistemas de SUG o ASTO en esta clasificación. Pero tiene la particularidad, por ejemplo, que a diferencia de otras arcillas que se encuentran en la región, son más estables, por ejemplo. Que es, por ejemplo, lo que se hace con suelos expansivos, se adicionan químicos o se hacen tratamientos para que los suelos tengan una mayor estabilidad al cambio de volumen. Pero no te puedo decir que hay arcillas que no se han logrado clasificar. O sea, lo que puedo decirte es que hay arcillas quizás que no se hayan descubierto sus propiedades que tienen, que pueden ser diferentes a las que actualmente se conocen. Pero como clasificación se tienen ya definida en estos métodos cuáles son cómo están encasilladas. Porque tienen ya, por ejemplo, el sistema ASTO tiene encasillado que el ASTO es para el tema de carretera. Si yo me encontrara, digamos, una arcilla nueva, pero que cumpla con estas características, para el sistema ASTO, no, para el sistema ASTO no sirve como subbase ni capa base. Quizás pueda servir como subrasante. ¿Vos cómo podés argumentar que si el sistema ASTO me dice que este suelo no me sirve para subbase, por ejemplo, cómo podés argumentar que esa arcilla que has encontrado se puede ocupar para subbase? Pues tenés que hacer investigación y decir, bueno, sí, el sistema ASTO me dice que no sirve para subbase ni para subrasante, es pésimo. Pero aquí tengo mis pruebas que yo he hecho ensayos de compresión, he hecho ensayo triaxial y esta arcilla de esta región sí se puede ocupar para subrasante. Pero sí o sí la estás encasillando para el uso que tiene. Entonces lo que sí se puede decir que quizás hay arcillas que no hayan terminado de descubrir las propiedades que se tienen. Porque de plano de lleno vos hablas de arcilla, ya le decís arcilla al ingeniero y ya pone la cara de que ya no sirve, hay que ver qué vamos a hacer, que cambiar de suelo o que ya la estructura ya se nos fue abajo. O sea, pero por eso te digo, de decir arcillas que no se hayan descubierto, no podemos decir eso. Pero sí propiedades de arcillas de algunas específicas que no se tengan conocimientos. Es lo que les decía hace un momento, no es lo mismo la arcilla que yo tengo acá en el plan o aquí en el centro que la arcilla que yo vaya a sacar de acá de Porongo. Se van a tener diferentes comportamientos. Y eso ¿de qué depende? También de la consolidación y cómo se hayan conformado. Las arcillas que tenemos acá, por ejemplo, son productos que han sido sedimentadas por las riadas que ha habido recientemente, no hace muchos años. No es lo mismo que las arcillas que están en Urubó, la zona de Porongo, que llevan años que se han formado y que han tenido uso, por ejemplo, el uso agrónomo, por el mismo uso, por la misma presión que tienen, que lleva años que no se han tocado, que estas de acá que son recién formadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tú hagas un estudio de suelo y se te presenta un suelo arcilloso y obviamente te dé, por ejemplo, un CL, un CH o un suelo que básicamente es malo para fundación o para uso, hablando de la parte de mecánica, entonces lo que tú puedes hacer son pruebas para argumentar que bajo ciertas condiciones sea bueno. Por ejemplo, la arcilla como parte mecánica, o sea, hablando de resistencia, es mala, es pésima en condición saturada. Pero en permeabilidad es muy buena, por eso que las represas, por ejemplo, en pueblos o en provincias donde no tienen demasiados recursos, ¿qué hace? Lo que hace, busca el dueño, busca arcilla, dónde conseguir y arma su represa. ¿Por qué? Porque es básicamente impermeable. Entonces se reduce el costo en comprar hormigón para hacer su represa o para comprar algunas que lleven algunas represas prefabricadas o recipientes prefabricados para, digamos, retener agua. O por ejemplo, hay gente que no tiene para comprar geomembrana y recubrir su zona donde va ellos a depositar el agua, entonces sí puede ocupar esta materia.
Entonces los suelos no es que sean malos de sí o sí bajo todas las condiciones, dependiendo del uso los suelos van a ser buenos. La arena va a ser mala, por ejemplo, en una represa, porque la arena va a permitir que el agua se filtre. Entonces, cada tipo de suelo tiene obviamente su bondad y su desventaja, que hay que saber cómo usarlo. ¿Sí? ¿Qué pregunta más tiene? ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, los objetivos que tiene que nosotros realicemos una clasificación. Los objetivos que nosotros queremos buscar dentro de una clasificación ingenieril en los geomateriales son desarrollar una forma sistemática de describir, caracterizar y clasificar los geomateriales. Por si acaso estas diapositivas yo después se las voy a pasar, entonces tomen apunte de lo más importante para que no traten de captar lo más que podamos acá, ¿ok? No se preocupen por el tema. Toda la documentación que veamos acá se las voy a pasar, o lo que no ya les voy a decir, bueno, esta parte cópienla o tomen apunte porque no les puedo compartir, ¿ok? Segundo, dice agrupar geomateriales de características y propiedades geotécnicas similares. Esto se refiere, por ejemplo, que todas las arenas las voy a agrupar. Dentro de esas arenas las voy a subir en arena tanto, arena tal, y todas las arcillas las voy a agrupar en otro lado y voy a decir es una arcilla de mala plasticidad o ya las voy a agrupar, pero las voy a agrupar de manera general y dentro de esa agrupación ya las voy a subdividir. ¿Qué más? Correlaciones entre las categorías de clasificación, propiedades geotécnicas relevantes. Quiere decir que cuando yo establezco un sistema de clasificación, como les mencionaba el tema del ASTO, yo clasifico y le digo si sirve o no para su rasante, capa base, subbase. Si hago, por ejemplo, sistema sub, yo puedo decir si es altamente permeable, bajamente permeable, o si tiene algún buen comportamiento frente a carga. Por ejemplo, aquí hay una, bueno, no sé muy bien por la pizarra, pero aquí vemos diferentes composiciones de los suelos. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros clasificamos los suelos, no solamente nos basamos en el color para decir que es un tipo de suelo diferente. El color en el suelo lo que va a influenciarte puede dependerte de la composición química o puede dependerte del grado de humedad, pero no es un componente que vaya a definir que sea una arena o una arcilla. Hay arenas, por ejemplo, vamos a decir un color mostaza, y también hay arcillas que tienen ese mismo color, pero no porque tengan el mismo color quiere decir que van a ser el mismo tipo de suelo. Es por eso que aquí en los objetivos que nosotros tenemos en un sistema de clasificación, estos tres son los principales: desarrollar una forma sistemática de describir, caracterizar y clasificar geomateriales, agrupar geomateriales de características y propiedades geotécnicas similares, y tener correlaciones entre categorías de clasificación de propiedades geotécnicas relevantes, que hace referencia a qué bondades tiene cada tipo de suelo.